Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El arte es siempre materia de interpretación y esto es lo precioso que tiene. Cuando para algunos Kandinsky o Van Gogh es una auténtica porquería, para otros sus obras son auténticas obras maestras, entre los que me incluyo. Pero cuando hablamos de ceremonias de inauguración, la cosa cambia bastante, ya que últimamente y desde que el nuevo orden mundial, mencionado por primera vez por George Bush padre en el año 1991, está tratando de imponerse poco a poco en nuestras vidas, muchas han sido las representaciones en las que aparece simbología clarísima relacionada con ese poder oculto que muchos relacionan directamente con la alta masonería y con los Illuminati. Antes de empezar mi análisis sobre lo que ocurrió el pasado 1 de junio del año 2016, es decir, este 1 de junio, en la inauguración del túnel de San Gotardo, el túnel más largo del mundo, con su increíble ceremonia llena de simbología pagana, me gustaría exponer dos cosas para entender aún mejor, si cabe, lo que se vio allí. Se sabe desde hace décadas que existe una isla, la isla del Ciervo, asociada a la fraternidad de los Skulls and Bones y a las reuniones periódicas de los famosos Bohemian Grove, en donde acuden los altos mandamases de los estados más poderosos de la Tierra para tener supuestamente unos días de descanso. Es decir, aquí tenemos la isla del Ciervo. Ahí está esa simbología. Y también se sabe que esa sociedad ha tenido, según diferentes investigaciones independientes, referencias ineludibles a simbología relacionada con dioses babilónicos, incluyendo incluso declaraciones de sus miembros con claras referencias a cultos satánicos. Es decir, tenemos la primera referencia de esa representación de la isla del Ciervo, de Deer Island, y luego esos cultos satánicos relacionados con los supuestos Illuminatis. Bien, pues dicho esto, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos muy cerquita del acelerador de partículas CERN, que tampoco es casual que haya ocurrido cerca de allí. Nos vamos al túnel de San Gotardo, 57 kilómetros de largo, el más grande del mundo, como decíamos, que atraviesa los Alpes, y aquí vamos a ver los primeros detalles con esos aviones cazas que anteceden la llegada de los principales mandamases de Alemania, Austria, Francia, Italia y Suiza. Es decir, es un acontecimiento de primer nivel. El túnel es bendecido por representantes de todas las religiones, y cuando los 1100 selectos invitados ya están en la silla y están ya sentaditos, todos bien comidos y bien bebidos, en ese pabellón dispuesto y preparado para tal evento, comienza una ceremonia extrañísima en donde vamos a ver escenas que nos recuerdan a los famosos experimentos MKUltra, a paganismo sexual y relacionado con el satanismo, al dios Baal, representación del mal desde la antigua Babilonia, a huidas en masa del vulgo ante el poder de extraños seres sin cara y de un ser andrógino que aparece como un ángel caído, según algunas interpretaciones, o incluso un ser humano sin piel, capaz de hacer ver a los seres humanos que viven en un mundo feliz cuando realmente viven bajo las cadenas de seres al servicio de tenebrosas entidades, con esa extraña simbología de renos que mencionábamos al principio, escoltando a una tremenda figura que ineludiblemente nos remite a todas las representaciones que se hacen desde el medievo del mismísimo demonio. Todo esto bajo una atenta mirada de un ojo gigante que todo lo ve. Me parece una serie de elementos que desde luego pues no es la típica representación de guiñoles que podemos encontrar en una feria. Todo esto tiene
un carácter completamente simbólico que tiene que ver con lo que sería un poder de esa gente selecta, escenificándolo en una gran obra con respecto a, pues lo que seríamos nosotros, el vulgo, ese poder sobre nosotros. Bien, veremos en esta ceremonia, pues estamos aquí con nuestra máquina del tiempo y estamos viéndolo, y ¿qué vemos? Pues vemos a humanos híbridos con esos machos cabríos que se ven perfectamente, y sacerdotisas similares a las de la antigua Grecia y Egipto, y a humanos colgando en pleno éxtasis sexual mientras un ser andrógino se pasea volando en posición de poder entre música ancestral y ritual, entre imágenes de trenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y huidas en masa de humanos semidesnudos tras explosiones de timbales similares a bombas y marchas militares en donde los hombres y las mujeres regresan al mismo punto en donde estaban porque no tienen otro futuro que el que dictan estos hombres con cornamenta de ciervo que veíamos en las sociedades secretas de los Estados Unidos. Vemos a Baphomet, el mismísimo Baphomet, descontrolado con una representación de religiosos y apóstoles mientras sus huestes invaden el lugar. Aquí tenemos lo que sería una representación de todo lo que es el paganismo que parece que estas sociedades secretas realizan en sus cultos privados, es decir, culto a la sexualidad, guerras que son financiadas por lo que serían sus cárteles tanto armamentísticos como políticos. Tenemos esas menciones a la antigua Grecia, el antiguo Egipto, es decir, sus cultos provienen de la antigua Babilonia, de las primeras civilizaciones. Tenemos huidas en masa de humanos al respecto de pues la caída de bombas, que también aparece perfectamente allí, y esto escenificado en explosiones de timbales, es decir, ellos no se cortan a la hora de exponer ese poder tremendo, y además que terminan y escenificando con ese Baphomet descontrolado, con una representación religiosa que no puede con él, como si el mal ya hubiese invadido la tierra y ellos mismos fuesen los herederos, los representantes, siendo además gustosos de hacer una escenificación pública de eso. Vemos en nuestro viaje con esta máquina del tiempo, nuestra máquina preferida, el símbolo de transformación de nuestra sociedad a través del escarapeo, el escarabajo egipcio, otra vez con Baphomet detrás, el mismísimo demonio, y cómo los comportamientos de los actores cambian tras la aparición de estos personajes, de ese ser andrógino con alas y de los que llevan cornamentas. Entre la confusión y el desenfreno, el sonido de campanas rituales y seres humanos haciendo representaciones de cópulas, pues lo que podemos decir tras cantar y escenificar sonidos graves que son los mismos que veíamos en la película de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, que realmente pues trataba de exponer la realidad que habría en estos grupos secretos. Observamos cómo son los propios trabajadores los que llevan los trenes que llevan a sus semejantes a semejante destino bajo la dominación de toda esta gente, como si no hubiese otra manera de vivir, y ellos lo ponen perfectamente visible, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar todo esto? Vamos otra vez al principio. Como tenemos una máquina del tiempo, podemos irnos para atrás en la ceremonia y vemos el inicio y de forma exacta y pormenorizada todo el tema, y vamos al desarrollo y vemos a la gente de todas las edades, salen unos cuantos saliendo en marcha militar, es decir, aquí son ellos los que dictan las guerras, no nosotros no votamos las guerras, son los políticos, y eso es una representación casi como si se estuviesen riendo de nosotros, y vemos a la gente saliendo señalándose la cabeza como si ellos realmente tuviesen el poder de comernos la cabeza y de decirnos realmente qué tenemos que pensar, cómo tenemos y por quién tenemos que morir, la patria
unos sentimientos que muchas veces que es realmente una escenificación ni más ni menos que de una ansia de poder y de ganar dinero de unos señores que no tienen otra cosa que hacer nada más que pues luchar por unos recursos que deberíamos de compartir entre todos. Aquí vemos continuamente cómo vemos un poder que lógicamente controla su vida, están todo el rato tocándose en la cabeza nuestra vida. Y como decíamos, otros trabajadores llegan al final y vuelven y se reincorporan el ciclo de la vida, como si no hubiese otra salida para nosotros. Y acto seguido, en el inicio de la ceremonia, vemos el primer tren, ¿no? Con la música tribal, las visiones de trenes antiguos de muy mal gusto, ¿no? De la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que es una escenificación de la historia de la historia de la industria ferroviaria, pero teniendo en cuenta que aparece Baphomet y el demonio por ahí, pues me parece bastante pues chusco todo el tema, ¿no? Vemos cadenas, vemos huidas, vemos el sonido de una bomba que los tira a todos al suelo y todos huyen, incluso hay uno que se queda en el suelo y hay un hombre que lo recoge, es decir, como si ellos supieran lo que están haciendo, pero no hacen nada por evitarlo. Vemos también, pues evidentemente, pues son representaciones, hay bailes y todo esto es muy, muy personal, pero sí que, por si fuera poco, vemos a esas sacerdotisas con una ceremonia sexual y ritual con polvos alrededor, como en el antiguo Egipto, mientras ese ser andrógino emerge entre humanos colgando aparentemente sin movimiento y sin vida. Pero el ser domina la escena y los que cuelgan tratan de liberarse sin poder por el poder de ese ser andrógino, y lo veo, y cuando hago mi análisis, pues esto me produce sensaciones increíbles, cuando veo que en las esquinas aparecen manantiales de agua, y esto aparece como un gesto de evocadora y aterradora purificación de un poder al que no podemos acceder por sus alas y que se basa irremediablemente en la dominación y en la muerte de los de arriba sobre los de abajo, es decir, como si ellos estuviesen viendo que sus actos realmente están purificando lo que ellos creen, y ahí aparecen esas cataratas de agua. Y claro, a continuación veo un nuevo tren con un trabajador que parece que está golpeando como un loco unos paneles, parece que se está dando cuenta de eso y ellos lo saben, pero está solo en el mundo, como los que parece que decimos estas cosas y que interpretamos estas cosas, y a partir de aquí comienzan a aparecer las representaciones icónicas de los demonios con formas tremendas de carnero y ciervo con latigazos y risas de fondo, con trompetas, sonidos de cueva y risas burlonas y sacerdotisas idénticas a las que se mencionan relacionadas con esas altas esferas de la masonería en sus reuniones privadas, con palos de madera, símbolo de lo que sería pues contacto con la naturaleza, como si ellos realmente casi estuviesen honrando con sus actos brutales, que se creyeran que están honrando a la madre tierra, cuando lo que hacen con esos cuernos de ciervo pues es realmente pues escenificar un culto hacia el mal, y esto también lo veíamos en las primeras escenas de True Detective, serie que apunta muy muy arriba con la primera víctima. Aquí se observa que al sonido de los tambores se corre en círculos y claro, pues todos como si estuviésemos ante realmente un bombardeo, y todo el mundo se vuelve loco y bueno, se observa que los comportamientos de las mujeres son automáticos, como los que se exponían en los informes de los famosos MK Ultra de la CIA. Y claro, encontramos a seres que acompañan a esas representaciones del dios Baal, que aparece continuamente junto a hombres sin rostro, una representación de nuestra falta de identidad para ellos, a los que no les importamos absolutamente nada. Tenemos por otra parte que desde fuera, desde las propias vías, ya nos reciben con fractales matemáticos de ojos similares a los de la famosa pirámide inacabada.
Al igual que ocurrió con la ceremonia de los Juegos Olímpicos del año 2012, en donde se vieron idénticas menciones a un poder que va más allá de lo que podemos imaginar, es difícil pensar que todos estos ingredientes no son más que una confluencia de casualidades, aunque bien es verdad que esto es una interpretación absolutamente personal sobre un hecho artístico y que cada uno, con respeto, puede tener la suya. Si es así como puede plantearse, y creo que así es, al menos en parte, creo que deberíamos de pensar en lo fuerte que sería que este tipo de actos planteasen situaciones tan extremas como una adoración al mal en una ceremonia de inauguración, algo que ha sido sin duda un símbolo de un poder oscuro desde hace siglos, con menciones a posibles sacrificios, guerras, seres del Averno e incluso esa figura de Baphomet, interpretado y mencionado en el Antiguo Testamento y comparado con el mismísimo Satanás e interpretado siempre con esa forma de un carnero, creamos o no en toda esta simbología. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, estaré muy atento a vuestras interpretaciones y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Esa sociedad ha tenido, según diferentes investigaciones independientes, referencias ineludibles a simbología relacionada con dioses babilónicos, incluyendo incluso declaraciones de sus miembros con claras referencias a cultos satánicos. Es decir, tenemos la primera referencia de esa representación de la isla del ciervo, de Deer Island, y luego esos cultos satánicos con la alta masonería y con los Illuminati. Antes de empezar mi análisis sobre lo que ocurrió el pasado 1 de junio del año 2016, es decir, este 1 de junio, en la inauguración del túnel de San Gotardo, el túnel más largo del mundo, con su increíble ceremonia llena de simbología pagana, me gustaría exponer dos cosas para entender aún mejor, si cabe, lo que se vio allí. Se sabe de ceremonias de inauguración, la cosa cambia bastante, ya que últimamente y desde que el nuevo orden mundial, mencionado por primera vez por George Bush padre en el año 1991, está tratando de imponerse poco a poco en nuestras vidas, muchas han sido las representaciones en las que aparece simbología clarísima relacionada con ese poder oculto que muchos relacionan directamente. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El arte es siempre materia de interpretación y esto es lo precioso que tiene. Cuando para algunos Kandinsky o Van Gogh es una auténtica porquería, para otros sus obras son auténticas obras maestras, entre los que me incluyo. Pero cuando hablamos de desde hace décadas que existe una isla, la isla del Ciervo, asociada a la fraternidad de los Skulls and Bones y a las reuniones periódicas de los famosos Bohemian Grove, en donde acuden los altos mandamases de los estados más poderosos de la Tierra para tener supuestamente unos días de descanso. Es decir, aquí tenemos la isla del Ciervo. Ahí está esa simbología. Y también se sabe que